Shalom. Shalom y saludos a todos. Otra vez estamos aquí con esta edición de los comentarios de la Parashá. Y estamos en la Parashá número 18. Mishpatim. Mishpatim tiene varios significados, la cual puede significar reglas, ordenanzas, ¿ok? La raíz hebrea de Mishpatim es Shafat, para los que no lo sabían, que significa juzgar, gobernar, ¿ok? Shafat también puede significar reivindicar o castigar. Y fíjate que Mishpatim está dando para allá unas ordenanzas y sus juicios. Así mismo. So es la palabra perfecta para esta parashá. ¿Ok? Aquí le presento las aliyots. ¿Ok? Recuerda, aliyah es singular, femenino, y aliyots, plural, femenino. Porque en el hebreo es o masculino o femenino. ¿Ok? Y aquí les tengo los diferentes aliyots. Uno por cada día, ahí lo mantengo para que así puedan darle pause, pueden anotarlos y para la lectura semanal de ustedes. También está el Haftará, que es en Jeremías, ¿ok? Los escritos apostólicos lo podemos en esta ocasión dividir en 5 aliyot, ¿ok? En la cual les presento aquí las lecturas que van mano a mano con los aliyot de la Parashá. Okay, bien interesante esto. Y aquí lo tengo para que así lo puedan anotar también. En esta aliyah. Esta Parashá. Gracias. En esta Parashá hay 42, hay 54 mandamientos. Enumerados del 42 al 94. Eso es un montón. Esta es una parashá de suma importancia y debemos leerlos con calma, absorbiéndolo todo y vamos, aprender mucho. Sí, y vamos a aprender mucho porque está cargado esta parashá. También en los recursos que hemos utilizado para esta parashá, el Jewish Study Bible, Taryak Mitzvot, que son el desglose de los 613 mandamientos, sus explicaciones, todos. Tremendo libro, lo tienen que bajar del internet. Ancient Israel in Egypt and the Exodus, bien importante. La Torah con los comentarios de Mordecai Edery, la Torah en español. Okay. También tenemos los comentarios del Dr. K. Blatt, que está en messianictorah.org, y las notas de la Biblia del Dr. Thomas Constable. También utilizamos la Mishnah, el Talmud también. Okay. En el site, si van al Hallel Yod Hei Vav Hei, eso es HALLEL, YHVH.org. Ahí es donde está mi librería y pueden bajar el Talmud en español, traducido en español, que es bien difícil algunas veces conseguir. Lo tengo ahí en la sección de libros. Pueden bajarlo completamente gratis, no hay problema. Okay, utilicen esos recursos que pueden conseguir gratis para así estudiar la Torah de forma correcta y con todos los recursos necesarios para entenderlo. ¿Okay? Para empezar, vamos entonces a hacer la bendición de estudio de la Torah. Y mi vida tú lo haces en español y yo lo hago en la fonética hebraica. Y dice lo siguiente. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah.
Amén. Amén. Ahora en la fonética hebraica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bismotav vetzivanu la asok bedevri Torah. Amén. Amén. Ok, antes de entrar en el resumen de la parashá, mi amada esposa encontró algo bien importante. Y viene de aishlatino.com, ¿ok? Y es escrito por el rabino doctor Mordecai Schiffman, ¿ok? Que es el profesor, ¿ok? Adjunto en Azriel, Escuela de Graduados y Educación Judía en Yeshiva University. Él es rabino asistente en Kingsway Jewish Center y psicólogo en Brooklyn. So, el tipo sabe lo que está hablando. ¿Ok? Y el escrito es bien interesante porque amarra la parashá psicológicamente hoy en día. Exacto. Y eso es una cosa que queremos hacer siempre, es aplicar la Torah hoy en día. ¿Y qué dice el escrito? El escrito es bien interesante, lo voy a leer. Ok. Palos y piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras pueden quebrar mi autoestima. Llevar a la depresión, ansiedad y a otros graves problemas de salud mental y física para toda la vida. El abuso verbal no es menos dañino que otras formas de abuso. El abuso, ya sea físico, sexual, emocional o verbal, es dañino y moralmente reprensible. Eso incluye también el bullying, ¿verdad? Claro, Oyen bien, el bullying es dañino. en las escuelas que mucho pasa eso. Y escuchan lo siguiente pensando en el bullying. Okay. Sin embargo, muchas personas subestiman el daño que se puede infligir solo con palabras. En la porción de la Torá de esta semana, la Torá delinea decenas de mandamientos interpersonales, reflejando el cuidado que debemos tener respecto a la propiedad de otras personas y cuánto debemos esforzarnos por protegerlos de sufrir un daño físico. Si bien ambas categorías de leyes son extremadamente importantes, la tercera categoría, la sensibilidad respecto a cómo nuestras palabras impactan sobre el espacio emocional de la otra persona, a menudo es descuidada. En un pasaje sorprendente, Dios nos ordena: no provocarás dolor a la viuda ni al huérfano. Y la consecuencia de transgredir esta ley es: si le provocas dolor de cualquier modo y ellos claman a mí, por cierto escucharé su clamor. Uf. Se encenderá mi ira y los mataré con la espada, y sus mujeres se convertirán en viudas y sus hijos en huérfanos. Eso es serio. Shemot 22 del 21 al 23. De acuerdo con los comentaristas, el dolor descrito en estos versículos incluye el dolor físico y económico, así como la angustia emocional provocada por el abuso verbal. El duro castigo descrito refleja que están cometiendo un crimen grave y atroz. En la Torá, el huérfano y la viuda representan a personas que son vulnerables y que no tienen familia que los proteja. A través del mandamiento y el castigo, Dios actúa como su protector. Mira qué importante es eso. Sí. Las ramificaciones de este concepto son mucho más amplias de lo que podemos llegar a pensar. Si bien los versículos especifican a la viuda y al huérfano, Rashi, citando la Mejilta, argumenta que está prohibido oprimir a cualquier persona. La Torá provee ejemplos habituales de personas que pueden ser vulnerables o sensibles, pero está prohibido oprimir a cualquiera. Además,
Basado en la expresión doble de imané teané, si le causas dolor, la Mejilta también sugiere que la prohibición no solo se transgrede cometiendo una gran aflicción, sino también cometiendo una pequeña aflicción, porque es aflicción como quiera. Rav Abraham Twersky señala una parte diferente de la Parashá Mishpatim que transmite el mismo mensaje. Tanto quien golpea a sus padres como quien los maldice es castigado con la muerte. Shemot 21, 15 y 17. Sin embargo, como señala Rashi, la forma de la sentencia de muerte para quien maldice a sus padres es más severa que el castigo para la persona que demuestra que pega a sus padres, perdón. Hay diferentes explicaciones para esto, pero en un nivel básico. Rav Twersky argumenta que esto demuestra la gravedad del daño que se puede provocar a través del abuso verbal. Tal vez porque, como explica Rav Jacob Itzhak, el abuso verbal es más prevalente y generalmente no se lo considera problemático. La Torah hace que la consecuencia sea más severa. Si bien la Parashat Mishpatim nos alienta a mantenernos alejados de cualquier clase de daño interpersonal, tal vez precisamente debido a que por lo general es ignorado. La Torah le garantiza a un lugar más importante y da más énfasis al hecho de ser sensibles respecto al daño que podemos provocar con nuestras palabras. Eso está serio. Eso es serio. Y la cosa es que en esta sociedad, en esta cultura, y en la cultura hispanoamericana, el vacilarse a otra persona eso es como si sin fuera piedad no se dan cuenta de la gravedad y cómo Elohim lo ve. Y cómo Elohim lo ve, porque si supiéramos cómo Elohim lo ve, créeme que lo menos que haríamos sería burlarnos de otras personas. Sí. Entonces la gente que no saben esto, pues entonces si alguna vez se pregunta, oye, ¿por qué nada me sale bien? Pues yo lo he visto, personas que son burlonas, que su pasatiempo favorito es burlarse de otras personas. Después no. Y nunca echan para adelante. Nunca echan para adelante y peor porque aquí la Torah habla de muerte, incluso. Sí. Porque lo que estamos es hablando de que incluso si tú le haces daño a tu prójimo con tu boca, no importa cómo lo haga, el daño, el Señor lo toma bien en cuenta y bien en cuenta. Eso está bien. Y fíjate, me encantaría exhortar los jóvenes para que analicen lo que mi amada Janet ha leído del website Aish Latino, porque lo que nosotros hacemos a otras personas, tarde o temprano va a regresar a nosotros. Así mismo. Y pues nada, la lectura la encontré súper interesante porque nosotros vamos a estar hablando de leyes y de esclavos, de siervos y pues Y Mishpatim incluye leyes civiles, las penas para el que rompe esas leyes civiles, la ética y el culto hacia Elohim. Cubre muchas cosas. En resumen, ¿qué nos dice el resumen, amada? La Parashá Mishpatim es un capítulo bastante largo y complicado que trata principalmente de las leyes civiles y extracontractuales relacionadas con el culto, la servidumbre, las lesiones, la propiedad y comportamiento moral. La Parashá también se ocupa de las penas por violar estas leyes. Las leyes en Mishpatim no parecen estar organizadas en ningún patrón lógico y incluyen leyes civiles, penales, éticas y de culto. Wow, eso cubre todo, sí. Esta parashá habla de cómo tratar con esclavos, extranjeros, viudas y huérfanos, que por eso fue que leí eso, porque cae ahí. Castigo por asesinato y herir físicamente a otros.
responsabilidad personal por herir a los animales, la necesidad de tratar a las personas con justicia, préstamos monetarios, realización de ciertos rituales y cómo tratar a nuestros enemigos. La Parashá Mishpatim también enumera las reglas para observar el Shabbat, las 3 festivales de peregrinación y Kashrut. Dios le dice al pueblo que si sirven a Hashem serán bendecidos. El pueblo responde, todo lo que Dios ha dicho lo haremos hacer. También en esta parasha Moisés sube al monte Sinai y permanece allí durante 40 días y 40 noches. Oh, boy, eso está bien cargadito eso. Y fíjate, me salió del escrito Kashrut, ¿ok? Y le voy a decir antemano, cuando lleguemos a la parashá Shemini, Janet y yo vamos a cubrir eso lo más posible para que entiendan la importancia de las leyes dietéticas. Exacto, de qué podemos comer y qué no. Exacto, porque muchos de nuestros hermanos que empiezan en la Torah se creen que solamente no comer cerdo, pero no, conlleva muchas otras cosas. Y les voy a dar un ejemplo de cómo es que tenemos que pensar, porque esto es bien importante. Por eso es que estoy cogiendo un poquito de tiempo en esto. Podemos comprar carne en el supermercado y decir que es kashrut, es kosher. ¿Ok? Y una de las razones por qué es porque las leyes de kashrut nos indican cómo matar el animal para poder comerlo. Y nosotros no sabemos cómo es que matan el animal. La vaca, el pollo. El pollo, tú sabes. Hay cierta forma para que el animal no sufre, porque es bien importante los animales para Hashem. Tú no puedes tratar mal a un animal. Y si es para comer, hay que hacerlo de una forma humana. Para que no sufra. Para que no sufra. ¿Ok? Pero fíjate, tenemos eso en particular que no podemos asegurar que si lo que estamos comiendo diariamente es kashrut. Pero a lo que podemos garantizar, debemos hacer el intento. Ejemplo, como hemos dicho en los parashot anteriores, si uno ve la etiqueta y dice Red 40, sabemos que Red 40 no es kosher, no es apto para comer. Pues entonces, ya tú sabes que cualquier cosa que tenga un Red 40, el colorante rojo 40, pues entonces tiene que abstenerte de eso. ¿Ok? Mucha gente no sabe eso. Sí, no lo sabe. Y entonces comen los dulces. Sí. Se comen los dulces que tienen rojo. Los jugos tienen rojo 40, muchos de ellos. Y sobre todo los dulces que más nos gustan. Sí. Voy a decir uno, no se sientan mal, pero uno de ellos es el M&M. A mí me dolió. El color rojo y el chinita, el verde también. No, sí, mi hija fue allá a la tienda de M&M y preguntó y todos tienen Red 40. Ay, bendito, mira. Importante, porque si la cosa es que al presentarse a Elohim en nuestras oraciones, en nuestra conversación con Elohim, queremos dar lo más puro posible, ritualmente, lo que podemos, ¿ok? Para así presentarnos ante Elohim. Y no podemos entrar en la actitud que diga, pero es que es imposible, pues entonces no voy a hacer nada. No. Elohim mira el corazón, y si en tu corazón tú quieres estar lo más posible, lo que está dentro de tu control, Él va a tomar eso en cuenta. El resto que no se puede controlar, pues entonces para eso murió y resucitó Mashiach. Sí. Pues entonces ya como hemos explicado eso y van a estar pendientes a la Parashá Shemini, porque vamos a tomar casi todo el tiempo en hablar de la comida kashrut. Y este es un tema que no se toca mucho, ¿okay? Pero lo vamos a tocar. Este año lo vamos a tocar
para que ustedes tengan una dirección y los recursos necesarios para entonces hacer sus propias investigaciones. Pero para seguir y no perder mucho tiempo, ¿qué es lo que nos dice el resumen de la primera aliyá? Lo voy a terminar. Exacto. El Eterno comunica reglamentos a Moshe para que los ponga delante del pueblo. Primero acerca de cómo tratar a los esclavos hebreos, hombres y mujeres. Luego acerca de cuando uno ha matado a otro voluntariamente o involuntariamente. Sigue dando reglas acerca de la violencia contra los padres, el secuestro, la maldición contra los padres y la restitución del daño ocasionado por una pelea. Wow. Eso bastante. ¿Qué nos dice el capítulo 21, versículo 1? Y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas o leyes en la Reina Valera de 60 es mishpatim. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las 5 palabras más comunes son la Torá. La Torá. Entonces, quiero que vean la definición de cada de estas 5 palabras que definen el conjunto de todas las leyes y cómo interaccionan dentro de sí. ¿Ok? El primero que vamos a ver es la Torá, que es plural de Torot. ¿Ok? Torá viene siendo una palabra femenina y Torot plural en femenino. Y significa instrucción, norma o ley. Viene de la raíz yará, como nuestros hermanos Israel yará, ¿ok? Que significa señalar, ¿ok? Israel yará, señalando a Israel. Señalando a Israel. Hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes, ¿ok? Y una instrucción, por ejemplo, en Proverbios 3:1, hijo mío, ¿ok? Eso es una instrucción. Una Torá, ¿ok? Una instrucción, no es una ley, son instrucciones. Ahora, dentro de esas instrucciones pueden haber otras cosas que vamos a ver. ¿Okay? Una instrucción, por ejemplo, en Proverbios 3:1 es, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Entonces le está dando la instrucción a su hijo, mira, no te olvides de lo que estoy diciendo. De la Torá. ¿Ok? Entonces, hay 3 puntos que hablan de instrucción y cuáles son mi vida. Una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio que está en Levítico 6:9. Esta es la instrucción Torá del holocausto. La encontramos en Levítico 7:11. Esta es la instrucción o Torá del sacrificio de la ofrenda de paz. Romanos 7:2, la ley en cuanto al marido. El punto número 2, la instrucción general entregada al pueblo de Israel. La Torá de Moshe, los 5 libros de Moshe, el Humash, el Pentateuco, la ley, por ejemplo. Deuteronomio 32:26. Este libro de la ley o de la Torá, Josué 1:7-8. La ley, Torá, que Moshe te mandó. Este libro de la ley o de la Torá, Mateo 5:17, la ley, Lucas 24:4, la ley de Moshe. Y el tercer punto, toda la escritura hebrea inspirada divinamente, el Tanakh, un acrónimo para Torá, instrucción, Nevim, los profetas, Ketuvim, escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamentos. Consideramos los escritos apostólicos como parte de las escrituras. Son las escrituras posteriores del Tanakh. Ya debemos entender que es una instrucción. La Torá completa, el Pentateuco, son las instrucciones dadas de Hashem hacia Moshe para instruir el pueblo de esas instrucciones. ¿Okay? También tenemos el ejemplo de los profetas en Juan 12:34. Hemos oído la ley o Torá
que el Mesías permanecía para siempre. ¿Ok? Y también en Isaías 9:7. El ejemplo de la escritura es en Juan 10:34, que dice, Yeshua les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois Elohim. Ahora, quiero que tengan cuidado con eso porque Elohim no está significando en este contexto la palabra Dios. No. Ok, ya lo explicamos en parashots anteriores. No voy a abarcar mucho en eso, pero también la cita del Salmo 82. Y también tenemos el ejemplo de los escritos apostólicos en 1 Corintios 9:21, que dice, en la ley del Mesías. Ahora, la ley del Mesías, ¿cuál era? La Torá. Porque él enseñaba Torá. Todas las referencias de él que él hablaba eran de la Torá. No vino con algo nuevo. ¿Ok? Solamente estaba reforzando, enseñando correctamente las instrucciones de Hashem al pueblo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Tenemos que tener eso bien, bien claro. ¿Ok? La segunda palabra, ¿cuál es? Misbah. En plural, misbot. Mandamiento, término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Mandar. Eso es bien claro. La tercera palabra, ¿cuál es? Mishpat. En plural, mishpatim. Exacto. Significa sentencia, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Viene de la raíz chafat, que significa juzgar, hacer justicia. Me perdí. Juzgar, hacer justicia. Justicia, gobernar. El sustantivo es shofet o juez. Fíjate, podemos entonces, debe de decir que mishpatim significa ordenanza. Podemos decir lo siguiente, y estamos correctos, que mishpatim significa un proceso judicial, sabiendo que la Torá es un libro legal. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La justicia de Hashem es buena o mala. Buenísima. Buenísima. ¿Ok? Y eso siempre tiene que mantenerse en el cerebro mientras estamos leyendo estos mitzvot. ¿Ok? Estos mishpatims. ¿Ok? No pierden de foco que toda la justicia de Hashem es buena. Porque no podemos decir que la justicia de él que está escrita es mala. No. No. Es lo que quiere lo mejor para nosotros. Exacto. Indirectamente, si hacemos eso, estamos diciendo que Hashem es malo. Así y sabemos que él es infinitamente bueno. La cuarta palabra, hook. Hawk. Yo la leo como hawk. ¿Y tú? Hawk, sí. En plural, hooking. Exacto. Que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Viene de la raíz hakak, que significa grabar, determinar, mandar. Esta palabra aparece también en forma femenina como huká, en plural hukot. Y los hukim, que son esas enseñanzas o mandatos de Elohim, instrucciones de Elohim, son los que no tienen alguna razón lógica. Sí, que no tienen ninguna explicación lógica, exacto. Eso otro detallito que quería añadir. Y la quinta es edad. ¿Y significa qué? Edot. En plural. Que significa prueba, testimonio. Ahí están las 5 palabras. ¿Okay? Ahora, aquí les presento una gráfica de cómo todo se interlace. ¿Okay? Sí. Y tenemos que tener claro esto para entender bien la Torah. Porque si no, entonces todo es un mitzvot. ¿Ok? Y se considera un mitzvot, pero no es así. ¿Okay? La relación entre
estas 5 palabras se pueden ilustrar de la siguiente manera. Dentro de la Torah que Moshe recibió de Elohim, hay la religión judía determina que hay 613 mitzvot. Ahora estoy diciendo que la religión judía determina que son 100 a 613 mitzvot. Se pueden contar más, se pueden contar menos, pero vamos a mantenerlo en 613 mitzvot, ¿ok? Para esta explicación. No voy a entrar en detalle en eso porque vamos a estar a 4, 5, 6 semanas explicando eso y no es la idea. Dentro de esos 613 mitzvot hay edots, hukims y mishpatims. La Torah está hecha de los 613 mitzvot que contiene edot, hukims y mishpatims. ¿Ok? Esto lo tiene que tener claro y tiene que saber exactamente qué es un edot, un hukim y un mishpatim. Estudios. Primera tarea de la semana. Conocerse bien qué significa cada elemento de la Torah. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice el comentario, mamá? Los mishpatim son los mandamientos de carácter social que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Ahora sabemos por qué esa parashá se llama mishpatim, porque son los mandamientos de carácter social. ¿Ok? Sigue, mamá. Los hukim son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Ok, ese también en no comer cerdo. Exacto, ¿por qué? Exacto. Porque él lo dijo. Uno de los más difíciles, que es más controversial, es no cocinar el cabrito en la leche de su mamá. ¿Ok? De donde sacan el mitzvot de que no se puede comer carne con productos lácteos. Exacto. ¿Ok? Entonces, el tercero. Los edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá, los tzitzis y los tefilín. El mandamiento de los tzitzits no es un mishpatim, no es un hukim, es un edot. ¿Ok? Así entonces estamos aumentando el vocabulario de nosotros de las cosas de la Torah. Por favor, estudien esto bien, que eso siempre se quede en la mente de ustedes porque es bien importante. En Deuteronomios 4, del 44 al 45, está escrito lo siguiente. Esta es, pues, la ley, o Torah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los edots, los estatutos, los hukims, y las ordenanzas, los mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ahí están definidos en Deuteronomio los 3 elementos que hacen los 613 mandamientos que están dentro de la Torah. Ya se habían entregado las 10 palabras de forma audible desde el monte Sinai. Estas 10 palabras son el resumen de todos los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La Parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra va, en el texto hebreo que significa y. Esto nos enseña que lo que viene a continuación está en relación con lo que había antes. Así que estos mishpatim, o leyes sociales, están en relación con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta palabra va aparece en las traducciones de los 70 y la traducción Mechanic, pero no es traducida en otras traducciones. Sí, es una pena porque entonces cuando uno lee las traducciones
que todo el mundo usa mayormente, porque no utiliza la Septuaginta, ni una traducción mecánica, ¿ok? Usan otros. Pues entonces no se ve que es una continuación de lo que sucedió en el monte Sinaí. Exacto. ¿Ok? Eso causa que separen los 10 mandamientos de los otros 613 mandamientos, y no es así, es parte de. ¿Ok? Y tenemos que siempre reconocer que es parte de, una continuación. ¿Ok? Y no debemos desviar el pensamiento de nosotros separando las 10 palabras de los otros mismos que están. Eso es inaceptable. Todo, porque si uno falla falla toditos. Falla todos, ¿verdad? Y si uno falla el primer mandamiento, es más importante, pues entonces no puede cumplir ninguno de los otros. Exactamente. ¿Okay? El 21.2, ¿qué nos dice, amor? Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. No, eso es una gran bendición, ¿sabes? Es más, voy a añadir esto. Es un mandato de Elohim tratar el esclavo hebreo mejor que tu familia. Por eso es que muchos de los esclavos hebreos querían quedarse siempre con su... Exacto, con sus amos. Sí, porque se trataban como parte de la familia, pero en el año jubileo, pues entonces se le acabó el guiso. Pero ahí se ve claramente que seguían el mitzvot de tratar a los esclavos. Y uno se pregunta por qué. Es que como Hashem los sacó al pueblo de Israel de esclavitud, Él no quiere que entren a esclavitud otra vez. Menos por un prójimo, un hermano. Okay? Por eso es que él da estas instrucciones de cómo tratar el esclavo hebreo, israelita, y el esclavo gentil. ¿Okay? En el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto, en el sentido de que no tenían el derecho ni la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no sería para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, remisión, que cae cada 7º año. Tenían el derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, fue marcado en el lóbulo de su oreja, aquí, como una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año de jubileo, que caía cada 50 años. Eso más claro no se puede definir, pero vemos que el trato de el pueblo de Israel hacia los esclavos que eran de Israel, pues los trataban bien, sí, porque entre los primeros 2 mandamientos, que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ya lo habíamos consultado en la otra parashá. sí, que son los mandamientos que estableció Yeshua, como lo importante, sí. Como bien importante, y lo llama el primero y el segundo. Sí, sí. Y no es que es el primero o el segundo, es que todos los otros mandamientos caen, tú sabes, están a la par con eso. O no se pueden cumplir si no están esos 2 elementos. Claro. O sea, que es imposible cumplir con los mismos sin eso, sin tener cumplir con esos dos requisitos. Vamos a seguir. De esa manera, un siervo hebreo nunca llegará a ser propiedad absoluta de otra persona. ¿Ok? Era diferente la situación con los siervos adquiridos de las otras naciones, y especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni en el año de Shemitah ni en el año de jubileo.
En este sentido, se podía hablar de esclavitud, porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto o un animal. Pero hay reglamentos que determinan cómo hay que tratar ese esclavo gentil. Una de las cosas que le volaba los sesos a las personas que vivían en ese tiempo y veían cómo Israel trataba a los esclavos, ¿ok? Les sorprendía porque la esclavitud, alguna vez opresión, Abuso verbal, que fue lo que abuso hablamos al verbal, principio. etcétera, etcétera. Y eso, sí, quiero que piensen ahora. Recuerda el artículo de Ish Latino que leímos en el principio, que habla de un huérfano y una viuda. Y si tú tienes un huérfano o una viuda gentil como esclavo, y tú le oprime. Si lo oprime, está frito. Como decimos acá. Y esa viuda o huérfano, después de tiempo, cree en Elohim y clama a Elohim. ¿Cuáles son las consecuencias? Coqui. Piensen esto. Tenemos que aplicar esto. ¿Ok? Por ende, si yo oprimo, le hago bullying o maltrato verbalmente, físicamente o socialmente a una persona, no siendo creyente, ¿cómo es que Elohim lo va a ver? Y hasta siendo de parte de como quiera, tienes que tratarlo bien. Sí, No no hay escapatoria, es que no hay escapatoria. No hay. Bendito la palabra de Elohim. Ok. ¿Qué nos sigue diciendo el estudio? Tenemos que entender que el concepto de siervo o esclava en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que se ha vivido en la Edad Media, especialmente con las ventas de los esclavos de África para América. En esta parasha vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales, a diferencia de los esclavos de los gentiles. El versículo 21:5 muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fueron tratados un siervo hebreo y un esclavo en la sociedad israelita. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico y para algunas personas era preferible antes de que tener que buscarse la vida. Para él era una situación cómoda. De este texto aprendemos también que si un hombre tiene la oreja perforada, una señal de esclavitud. Creo que debes de ocultarla ahí. Perdóname. De este texto aprendemos también que si un hombre tiene la oreja perforada es una señal de esclavitud. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene que pagar para restituir el robo. Entonces el tribunal Beit Din tiene la obligación de venderle como siervo por el valor de su robo. Este mandamiento no aplica a las mujeres. Nos salvamos. Sí, pero algo bien interesante aquí, el que tiene la oreja perforada es una señal de esclavitud. Me tienes que comprar una que diga David. Sí. Para ser tu esclava personal. No, pero yo te trato como una esclava hebrea. Claro, por eso es. Por eso es que te quiero y tanto. me quiero quedar. Sí. El 21:3 nos dice lo siguiente.
si entro solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Se refiere a una mujer hebrea. El amo se hace responsable incluso para sostener a la esposa durante el tiempo de su servidumbre. Wow, eso era bien fácil entonces. Si tú no tenías que salir a buscar trabajo porque Sí, ya te cogían y te pero trataban bien. esa es la diferencia de los misvot de Elohim versus los misvot o leyes del hombre. Exacto. Porque la cuestión es que si, ejemplo, yo me vendo como esclavo porque ah, adquirí una deuda hacia otra persona, Ujú. ¿ok? Y tenía que cumplir, ¿ok? No cumpliste. Y pues entonces estoy casado, pues entonces no voy a dejar a convertirme en esclavo de la persona y dejar a mi esposa. Sola por allá. Y no, porque Elohim no va a instituir algo que va a romper la familia. ¿Ve? So, la esposa tenía que venir y el amo del esclavo tenía que también tratarla como parte de la familia. Así mismo. Wow. Eso es que nuestro Elohim está, Está pasado. sí, sí. El 21:4, ¿qué nos dice, amada? Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Aquí se refiere a una mujer no hebrea, que el amo la entrega con el fin de obtener hijos esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Y fíjate, fíjate cómo es que como la nación hebrea e israelita hizo convenio con Hashem. Ujú. Hashem jamás va a separar la familia. En otras palabras, si la mujer israelita que fue con su esposo porque se tenía que vender como esclavo para cubrir una deuda, ¿ok? Y tienen hijos durante el tiempo que es siervo, pues entonces esos hijos son del siervo. Eso es cuando la mujer es no hebrea. Cuando es hebrea, pero cuando no es hebrea, Ajá. pues entonces, y el amo le da a una mujer, le dio una propiedad al hombre para X o Y razón, ¿ok? Pero sigue siendo la propiedad, ¿ok? Del amo, porque es una gentil. Y los esclavos gentiles no tenían el mismo trato. No. Por ende, es una propiedad del amo, como un botín de guerra, etc. Ujú. Y si tienen hijos, pues entonces, fíjate, Hashem no va a separar los hijos de la mamá. No. Nunca. Ay. So, vemos misericordia ahí también. Ujú. Y sabemos que el amo israelita no iba a tratar esa mujer gentil, esa esclava gentil, como trataban los esclavos en la sociedad normal. Claro que no. So, se ve una dinámica aquí de pro familia y Exacto. protección legal a las personas siendo israelita o no. Exactamente. Okay, so, bien interesante esto. ¿Qué nos dice el 21:5? Fíjate que estamos yendo verso por verso. Ujú. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre. Esta decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno. Por eso fue marcado en la oreja. Interesante. Eso. Y fíjate, como va en contra del deseo de Elohim, ¿ok? De la perfecta voluntad de Elohim. Ujú. Pues entonces por eso en el año jubileo no había pero, no, te tiene que ir. Exacto. No porque yo quiero, porque es ordenanza de Elohim. Exacto. Y así, ninguna de las dos partes se ve como que, es que tú quieres deshacerte de mí. No. ¿Ok? Es una decisión tomada por la voluntad de Elohim. ¿Qué nos dice el 21:6? Entonces su amo lo traerá a los jueces, Elohim, y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja.
con una lesna. O sea, le perforará la oreja. Exacto. Y él le servirá para siempre. La palabra Elohim significa en este contexto jueces. La expresión para siempre en hebreo, leolam, significa en este caso hasta el año de jubileo. Ok. So, ahí estamos viendo de que aunque fueron en contra de la perfecta voluntad de Elohim, ok, él dice, está bien, pero cuando llegue el jubileo no hay break. Exacto. Entonces, porque él no quiere que sean perpetuamente esclavos. ¿Ok? Y se llevan ante los Elohim, los jueces. Y este es un caso donde la palabra Elohim significa juez dentro del contexto de las escrituras hebraicas. ¿Ok? Por eso es que no se puede tomar el nombre Elohim, que simplemente significa Dios. No, tiene muchos más significados dependiendo de dónde se encuentra dentro del contexto de las escrituras. Exacto. ¿Ok? ¿Qué nos dice el 21:7? Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre, como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto le ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no pueda salir en el año sabático, como está escrito en Deuteronomio 15:12. Si un hermano tuyo hebreo o hebrea te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. So, ahí estamos también protección y es bien importante. Todo es legal. ¿Ok? Y la cuestión es que, fíjate, con el propósito que se case con el amo o con el hijo del amo. Para que salga mejor. Exacto. Mejor de cómo entró. Exacto, sí. Porque si, según como se lee, si la niña se nota que en un futuro no va a tener otra salida, pues entonces lo mejor es dejársela o vendérsela, como dice ahí. Sí. Y si para no que se, esté mejor, exacto, y si no se casa, pues entonces en el año Shemitah. pues sale libre. Exacto. Que no es perpetuo, Ujú. pero es justo. Exacto. De acuerdo a las situaciones y las costumbres sociales de ese tiempo. Ujú. Las leyes han cambiado. Nosotros no podemos tener esclavos, aunque en algunos países todavía existe la esclavitud, pero aquí en territorio americano, Ujú. ¿ok? La esclavitud se abolió hace años y esas leyes no se pueden ejercer aquí porque no existe la esclavitud. Ahora, ¿cómo la aplicamos hoy en día? Si tú tienes tu esposa como una esclava, Uy. nota en mi sonrisa, ¿ok? Y en los trabajos. Los Los trabajos, jefes tampoco pueden ser. porque en los trabajos también oprimen, Sí. también oprimen. Es más, una de las cosas, Génesis dice que consiguió un trabajo recientemente y los dueños son judíos, ¿verdad? ¿O no? No sé. No sé, No pero estoy muy fíjate segura. fíjate lo interesante y así como se debe tratar de bregar y se debe tratar un empleado, ¿ok? Y ella está pasando por una situación difícil y el mismo dueño, ¿ok? De la empresa, cuando supo lo que había, dijo, no, yo te voy a ayudar. No la penalizó porque tiene problemas externos, pero le ofreció la protección que ella necesita, dado la circunstancia en la cual se encontraba. Y no era una situación cómoda, es una situación bastante incómoda. Sin embargo, vieron qué tal el valor que ella iba a tener dentro de la compañía. Exacto. Y protegieron eso. A una lección de aprender con esta anécdota. Entonces, que no podemos
a oprimir nuestros empleados. No. Ella está completamente protegida por el dueño de la empresa. Sí. Ahora, si tenemos un empleado o una empleada que es un huérfano o una viuda y lo oprimimos, volvemos otra vez al artículo que leímos al principio. ¿Ok? Y tú quizás en la casa te dices, aquí viene el cogen otra vez con lo mismo. No, es que tenemos que, mira, el vacilón y quemar las personas es uno de los pasatiempos Es horrible. de Puerto Rico. El bullying. El bullying, tú sabes, el pegarle el vellón, hacerle bula a una persona que tiene espejuelos. 4 ojos. Sí, ¿sabes? Los sobrenombres. ¿Sabes? Simplemente, es más, vamos a ver, por el color de la piel. Sí, a veces. ¿Sabes? No podemos pretender que nosotros somos superiores a otras personas. Aunque uno tiene más educación o menos de educación que otras personas, nosotros no podemos guiarnos por eso. Ni juzgar. Ahí, y aquí es donde se aplica esto hoy en día. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser a seguidores de Mashiach. Si ustedes se dan cuenta, Mashiach estaba con las prostitutas, con los borrachos, y los criticaban por eso. Y él los trataba bien, no era como que lo trataba con honor y dignidad. Exactamente. ¿Ok? Y eso causó que las personas lo escuchen. ¿Ok? ¿Cómo rayos ustedes van a hablar de la Torah a una persona si tú estás con el vacilón y quemando a la gente? Nadie te va a creer. ¿Ok? Hay momentos para vacilar. ¿Ok? Hay que saber el límite a cual uno puede vacilar también. Porque el momento que tú vacilas con una persona y tú ves que se está molestando, tiene que ser el momento que tú cortes. Porque si les roba la paz... Y pedir perdón. Y pedir perdón. Porque si les roba la paz... Está robando. Está robando, punto. Okay. So, quiero que aprendan esto porque es bien importante. Y todo esto afecta su relación con Elohim. ¿Ok? ¿Cómo a ustedes les gustan que si Elohim te paga con la misma moneda y se burla de ti? Ay, no. Como él se burló, como que lo dice la Torah, de Egipto y del faraón. Fíjate las burlas de Elohim, lo pesados que son. ¿Ustedes quieren eso? Piensen. Vamos a seguir. Según Rashi, que si un siervo hebreo o una sierva hebrea pierde un diente o un ojo, no podrá ser libre por ello, como los esclavos de las naciones. Un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año Shemitah o por ser redimido. Es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que servir hasta el año Shemitah o el año de jubileo. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella, según la intención inicial, o si el hijo no quiere casarse con ella, no podrá ser vendida a otro. Entonces aquí vemos una palabra bien importante que es redimidos. Okay, redimidos es que paga el precio de la deuda. Lo que Yeshua hizo por nosotros. Que pagó el precio de nuestra deuda con el pecado para poder redimirnos. Y la deuda del pecado o el precio del pecado es la muerte. Por eso que cuando aceptamos la redención de Mashiach, somos vivos. ¿Ok? Y eso se tiene que entender. ¿Ok? Nosotros estamos en gracia por ese sacrificio que hizo Yeshua y la resurrección de Yeshua. ¿Qué nos dice el próximo versículo? Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. So, fíjate, sí se permitían
más de una esposa en esa sociedad del antiguo Medio Oriente, ¿ok? Porque Qué bueno que yo no vivía allá, pues yo no te voy a compartir. yo tampoco. No, yo no quiero, no, el amor Sí. no se puede repartir Ujú. entre dos personas, una intimidad. Por eso que nuestra intimidad con Elohim es para Él nada más. Y Él no le gusta que se comparte con otros dioses. Pues yo soy igual. Sí, sí, no, y eso está muy bien. Pero fíjate lo que nos está diciendo la Torá. Como Elohim respeta el tiempo y las leyes del tiempo. Exacto. Y esto se dio a los israelitas en el tiempo del antiguo Medio Oriente. Y esto era permitido entonces. Pues entonces dijo, está bien, pero va a tener que poder. Con las dos a la vez. Con las Tiene dos a que la vez. darle alimentos, ropa y sus derechos conyugales. En otras palabras, derechos conyugales, ¿cuáles son? Un montón. Pero es satisfacerla como mujer también. Ujú. Ay, la satisfacción en la intimidad En es un requisito. Y en este caso habla de tiene que estar así con las dos. Con las dos. Aunque ame una más que la otra. Pero no le puede disminuir nada. Tiene que seguir con las dos. Exacto. Según lo que estamos leyendo Ok. ahí. Y Ojo. según esa sociedad en ese momento también. Exacto. Ay, eso no voy a entrar en ese concepto de derechos conyugales porque eso es otro tema, pero bien profundo y solamente para adultos. Exacto. Adultos casados, ¿ok? Pero de extrema importancia. Oh, sí. Sí, eso es bien importante, ¿ok? So, orejas. El 21:11, ¿qué nos dice, amor? Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Oh, pues vamos a aplicar esto entonces con y voy a hacer, quizás suene loco con esto, pero con la carta Getz, la carta de divorcio. Ujú. Si un esposo tiene dos esposas, ok, vamos a decirle esto. Les voy a poner esto como un ejemplo. Y no cumple dándole esas tres cosas que son aquí, ¿cuáles son? No disminuirá a la primera, aquí está, déjame buscarlo. Que ropa, alimentos y sus derechos conyugales. Esto suena como convenio, Es un convenio. ¿ok? No puedes disminuir. Y ahora vamos a cambiar esto y decir entonces que no es entre dos mujeres, pero entonces con su única esposa no cumple con esos requisitos, con esa parte de la cláusula. La mujer tendrá derecho entonces de darle una carta de divorcio al esposo, Si no cumple con eso. legalmente. Si no cumple con eso. Exacto. ¿Qué tú crees? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, porque es un contrato legal. Cuando se casan en el ambiente hebreo, se hace un ketubá, un contrato. No entre la mujer y el hombre, entre el hombre y Elohim, diciendo, yo te prometo, Elohim, que yo voy a cumplir esto con mi esposa. Exacto. ¿Ok? Esta diferencia en a lo secular, que uno hace el convenio con la mujer. Es un convenio con Dios y no se debe romper. No se debe romper. Tú estás haciendo un voto con Elohim. Y le estás diciendo a Elohim, mira, esta es la persona que yo quiero. Yo quiero alimentarlas, quiero mantenerlas, quiero amarla. Sí. Y todas esas cosas, Heavy. si no lo haces, tienes problemas. Sí, sí. Rompe el contrato. Hace un breach, o lo que llama un breach of contract. Si rompe el contrato, lo rompe con Elohim. Exacto, con que Dios. es peor. No es entre ellos, porque el contrato se hizo con él. Exacto. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, mucho. Pero como dije ahorita,
es Otra clase. otro midrash. Otra clase. Sí, pero es una clase que es necesaria para que los esposos o los futuros esposos, Ujú. mayormente que se van a casar de forma que establece la Torah, Ujú. deben tomar en cuenta porque es lo que se llama un decision maker. Exacto. O sea, que esto contribuye a la decisión completa Sí. Perdóname, para mí no me cabe en la cabeza que una persona haga un contrato, un convenio con Dios y después lo rompa así porque vio a otra persona más linda o whatever. Exacto. No me cabe en la cabeza. Sí, pero es que la sociedad enseña y hace unos estándares medio locos en los cuales la gente quiere adherirse a esos estándares que realmente no tienen lógica, pero es otro tema. Sí, vamos otro a tema. seguir porque si no nos vamos por la familia Ok. y no terminamos. Ok. ¿Qué dice el 21:11? Y si no hace por ella estas tres cosas, que son ropa, alimentos, derechos conyugales, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Entonces vamos a cambiar eso un poquito para que ustedes entiendan de dónde venimos. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre. Punto. Me quedo con esa. Ahí terminé con el punto. ¿Qué nos dice Rashi? Según Rashi, las tres cosas son destinarla para sí. En el versículo 8 dice destinarla como esposa para su hijo. En el versículo 9, o reducirle del monto de su rescate, con lo cual ella hubiera salido libre. Y el 8, si el amo no hace una de estas tres cosas por ella, tendrá que salir libre sin que se pague un dinero de rescate por ella. Para que tú veas. Fíjate cómo Elohim protege a la mujer bajo una circunstancia incómoda socialmente. Porque socialmente era incómodo ser esclavo, pero los israelitas trataban a los esclavos mejor que sus propias familias. ¿Ok? So, ahí vemos el balance, la misericordia y la protección de Elohim para la mujer. ¿Ok? Que es una desgracia porque muchas mujeres no, cuando leen estos textos dicen, pero qué mal está Elohim contra la mujer. No, es que no están viendo más allá. Porque cuando uno ve el contexto completo, pues entonces uno dice, contra Elohim está protegiendo, sí. Y todas sus instrucciones son para protegernos a nosotros. Claro, pero nosotros somos cabeciduros, no queremos. Sí. El 21:12, ¿qué nos dice, amor? El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por hechos concretos. Elohim ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometen. Un tribunal humano puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de la persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Y solo Elohim conoce el corazón de cada uno. Y eso es bien importante, ¿ok? Le voy a dar un ejemplo, y esto quizá, y entonces voy a amarrar las leyes Kashrut para que vean detalles de el corazón, ¿ok? Para que entiendan bien cómo es que Elohim posiblemente puede mirar las cosas, violaciones, ¿ok? De su mitzvot, pero tomando en consideración el motivo y el corazón de la persona. No estoy diciendo que lo que voy a explicar es correcto, pero tenemos que pensar de esta forma para entonces tratar de entender la misericordia de Elohim. ¿Okay? Puede haber la circunstancia que te inviten a cenar en la casa de un familiar. ¿Okay? Y ese familiar está empezando a interesarle las escrituras. Exacto. La Torah. ¿Okay? Pero todavía no han llegado a tomar el primer paso
para empezar a estudiar la Torah y entenderla bien. Te invitan a la cena y vamos a decir que es tu mamá, para poner las cosas más claras. Tu mamá te invita a una cena, obviamente porque te ama, tú eres hijo, entonces solamente te invitó, pero tú sabes que ella está como que escuchando la Torah. Tú llegas lo más campante, feliz porque tu mamá te invitó a cenar, se sientan en la mesa y hizo una chuleta con arroz y habichuela. ¿Ok? El momento de decisión. Le hiere el corazón a tu mamá, posiblemente dañando esa iniciativa que ella tiene de estudiar Torah. ¿Ok? O por amor a ella, y para no ser una piedra de tropiezo, coge un ñaquitazo, un poquito de la chuleta. Rubén Blades lo decía de una forma bien particular. Decisiones. No le voy a dar la contestación porque esto es una decisión que cada uno eventualmente va a llegar a algo parecido, quizás no tan grave, pero van a tener que hacer decisiones en su vida. Tú por amor, come la chuleta para no herir el corazón de una vida. O te la comes y hiere a esa persona que con tanto amor te llamó para cenar, para estar contigo. La decisión es bien difícil. Pero nadie dijo que el caminar de la Torah es fácil. Exacto. ¿Ok? Pero tenemos que pensar en todas estas situaciones y estar preparados en mi vida. Porque no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. Así mismo. ¿Ok? Vamos a continuar esto. Los castigos que están en Mishpatim, tenemos que decir que son castigos justos. Ninguno es un castigo malo. ¿Ok? Y están basados en amor al prójimo. Están basados en amor al prójimo y fueron dadas a los israelitas en la época en la cual se les dio. ¿Ok? La Torah define el castigo justo. ¿Ok? No el hombre. El hombre no está determinando cuál es el castigo aquí. El que está determinando el castigo es Hashem. Si somos nosotros, olvídate, no. nos masacramos. El mismo rey David dijo, prefiere la justicia de Hashem que la justicia del hombre. Es interesante eso. ¿Qué nos dice el comentario, amada? Sin embargo, es necesario que las autoridades humanas hagan la función de Elohim en la tierra para que no se propague el mal. Una sociedad tiene que estar fundada sobre la justicia. Un gobierno tiene que administrar justicia, como está escrito en Primera de Reyes 10:9. Bendito sea el Señor tu Elohim que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Ahí sí. Una sociedad, un gobierno tiene que administrar justicia. Sí. Sí. Cada cual, ¿verdad? Momento para pensar en nuestro gobierno. Si administra justicia correctamente o no solo en el nuestro, en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en otros países que nos ven. Sí. Y una congregación puede ser considerada como un gobierno. Y el líder tiene que administrar justicia. Claro, tiene que ser bastante justo. Sí. Eso no es tan fácil como que yo quiero dirigir esta grey o esta gente. Sí, Eso no es tan fácil. No. ¿Qué malo dice, amor?
El fundamento del trono del Eterno es, en primer lugar, la justicia, no la misericordia, como está escrito en el Salmo 97:2. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Oh, La justicia del Eterno es la base para su gobierno, no su misericordia en primer lugar. La base de la Torah es la justicia. Por eso todas estas leyes sociales están basadas en la justicia. Como está escrito en el Salmo 19:9. Los juicios o los mishpatim de Hashem son verdaderos, todos ellos justos. oh, ahí no hay que abundar mucho en eso. ¿Qué más nos dice el comentario? El reinado mesiánico será establecido sobre la justicia, como está escrito en Isaías 9:7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo de Hashem de los ejércitos hará esto. La justicia es la base de un reinado. Sin embargo, una justicia sin misericordia es desastrosa para el pecador. Si Elohim juzgara al mundo solamente con justicia, chacho, estaríamos todos exterminados Sí. desde hace tiempo. Por lo tanto, encontramos también la misericordia como ingrediente en el reinado del Eterno, como está escrito en el Salmo 89:14, que dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Oh, eso, Wow, eso está brutal. Y eso es una cosa, tiene que haber justicia. Y vemos la justicia. Ajá. El reinado, está hablando de reinados y todo eso del tiempo de allá, pero en el tiempo nuestro, nuestros pastores, nuestros líderes. Sí, nuestros gobernantes y presidentes. Gobernantes y presidentes también, pero hablando nosotros como miembros de una quejilá Sí, o de una congregación, la persona que nos lidera tiene que ser justo Sí. y misericordioso. sí, sí. Por lo menos nuestro pastor lo es. Si vemos y bien justo que es, ¿sabes? Sí, Sí. yo sé que sí. Y demasiado. No, pero es que Walter está pasado. Mira, en esta gráfica vemos 3 elementos: justicia, misericordia y crimen. Y todo envuelto en la parte céntrica para entonces tomar una decisión, para entonces establecer el veredicto. Bien importante esto, saber esto, porque la justicia de Hashem es perfecta. Su misericordia es infinita, Nueva cada mañana. nueva cada mañana. Y cuando hay un crimen, Él toma bien en serio las justicias, pero también bien en serio la misericordia para entonces hacer su decisión y llegar al veredicto. Y lo podemos ver de esta forma, en una balanza, ¿ok? Que tenemos un lado de la balanza que es la misericordia, el otro lado de la balanza que es el crimen, la base de la balanza que es la justicia que sostiene todo. Entonces, de acuerdo a la misericordia del crimen y las pesas que están abajo, que es el peso del crimen y el peso de la misericordia, pues entonces eso va entonces a hacer la balanza ir positivo o negativo a el veredicto. El veredicto. ¿Ok? Y mi amada, llegamos al tiempo que tenemos para esta parashá. Y hermanos, la importancia de conocer los mitzvot, ¿ok? Porque al conocer qué son los elementos de la parte legal de Hashem y la parte legal de nosotros, nos aclara mucho, ¿ok? Y la misericordia de Hashem, como les dije antes, es infinita, no podemos medirla, ni podemos imaginarnos la grandeza de la misericordia de Hashem. Y
Eso no se ve en una corte legal, terrenal, No. ¿ok? Porque la misericordia de Hashem es constante. La misericordia de un ser humano es variante. Pues entonces no se puede utilizar para un elemento de medida, Exacto. para entonces llegar a una determinación, para dar un veredicto. Por eso que el rey David prefirió la justicia de Hashem ante la justicia del hombre. Que sabía que iba a la segura. Sí, va a la segura. Pues entonces esperamos que han disfrutado de este comentario y sin más preámbulo o posámbulo. Bueno, pues nos despedimos para la próxima. Sí, la despedimos. Así que gracias por estar siempre con nosotros. Les amamos y le mando un saludo al pastor. Sí, A un nuestro abrazo, pastor y a su familia, a la pastora Marixa y a su hija Chufa. un abrazo a Y toda bueno, la congregación Huertecito, yo no sé también. si nos ve, pero por si acaso. Sí, y a nuestros hermanos queridos de Roca Eterna, el More Rafi, un abrazo. Rico primo, un abrazo y será hasta la próxima. Hasta Que la Hashem próxima. los bendiga y los guarde y que haga su rostro resplandecer sobre ustedes en abundancia. Shalom. Shalom.